bienvenidos a Tocar SSD. En esta ocasión les vamos a explicar un poco con respecto al tema del corte de combustible en su vehículo, ya que muchas personas de repente sienten a su vehículo que anda demasiado gastón o que pierde potencia, así que les vamos a explicar un poco con respecto al tema para personas que no tienen un conocimiento amplio en mecánica, y para los que sí ya están adentro de la mecánica les vamos a explicar para que entiendan mejor de dónde proviene una falla en tu motor. Tenemos el corte de combustible, o en el escáner lo pueden encontrar como Fuel Trim. Fuel Trim se divide en dos fases. Tenemos el Short Term y el Long Term. Esto es el corte de combustible a corto plazo, y esto lo tenemos a largo plazo. El largo plazo se va a regir por el corto plazo. ¿Cómo vamos a entender esto? Tenemos acá una referencia, tenemos 0. Siempre tiene que estar lo más cercano a 0% del corte de combustible, que quiere decir de que está trabajando en óptimas condiciones nuestro sistema de corte de combustible. Así que aquí tenemos una división de 0, tenemos acá positivos, acá tenemos negativos. Si tenemos una lectura en nuestro escáner en tiempo real o live data, si tenemos que nos está variando de 10 a... Bueno, de 0 a 10 todavía puede variar en el corto plazo, y puede variarnos a menos 10 y más 10. Eso sí es una tolerancia de un margen de oscilación, eso sí es válido. Pero ya tenemos datos, tenemos 15, tenemos 20, 30, de hecho he visto unos casos que andan por 150 positivos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un reporte de mezcla pobre. ¿Qué significa esto? Nosotros en nuestro vehículo, cuando son de líneas modernas, tenemos ubicados dos sensores de oxígeno en nuestro sistema de escape de gases. Tenemos nuestro motor, sale el escape, y tenemos nuestro primer sensor de oxígeno. Este es el 1, sensor de oxígeno número 1. Este va antes del catalizador. Luego tenemos el sensor de oxígeno posición 2. Con esta nomenclatura lo vamos a encontrar en nuestro escáner. Estos sensores son los que mandan la lectura a la computadora en tiempo real para que nosotros podamos determinar todo esto. El Fuel Trim. Así que, pero el que se encarga directamente de eso es el sensor de oxígeno posición 1. Ese sensor le manda unos parámetros. Por ejemplo, acá podemos ver un punto de referencia de 500 milivoltios. 500 milivoltios es un equivalente a 0% en nuestro corte de combustible. Si tenemos valores inferiores a 500 milivoltios, tenemos mezcla pobre, lo que estamos hablando acá. O sea que los parámetros se nos suben a valores positivos. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos esta mezcla pobre en positivo, significa que posiblemente tengamos una entrada de aire extra al motor. Acordemos que para una combustión necesitamos un combustible, oxígeno y algo que le genere chispa para poder hacer la combustión ideal. En este caso, el motor ya sabe de cuánto es la relación exacta de combustible y aire que tiene que entrar al motor. Pero si tenemos una entrada extra y que está siendo registrada por nuestros sensores, viene la computadora y comienza a hacer el ajuste. En este caso, mezcla pobre, está entrando más aire de lo que debe. ¿Y cómo puede entrar más aire? Puede ser por alguna manguera de vacío, puede ser del booster del freno, cualquier circuito del sistema del manifold de admisión,
los empaques de manifold de admisión. De hecho, puede ser la misma culata como tal, la manguera de filtro de aire, puede estar rota también, y eso está causando que haya mayor entrada de aire. Entonces, ¿qué pasa? La computadora dice, hay mucho aire. Entonces, hay mucho aire, entonces viene la computadora, activa la inyección positivo. ¿Qué pasa? El pulso de inyección se aumenta. Aquí tenemos un inyector. El inyector, este es su pulso. Pero si es mezcla pobre, viene a la computadora y aumenta el pulso de inyección considerablemente. Entonces, ¿qué pasa? El vehículo se hace mucho más gastón. O sea, el rendimiento de combustible reduce exageradamente y todos dicen, ¿qué pasa? Mi vehículo era económico. Ya hemos visto casos en Chevrolet Spark, que es un motor 1000, 1200 y son más gastones que un vehículo 2.0. Pues es por esto, anda una manguerita, una manguera insignificante que puede costar unos $5, anda ocasionando toda esta falla. Pero este es en el caso de que tuviéramos mezcla pobre. En el caso de mezcla rica, ¿qué puede causarlo? Mezcla rica significa que la computadora está detectando que hay menos combustible, perdón, hay menos aire y hay más combustible que la que debe. Entonces, ¿qué pasa? Viene en la computadora, su pulso de inyección, estando así, viene y lo reduce e inyecta menos combustible. ¿Qué está pasando acá? El rendimiento del motor reduce, o sea, pierde potencia porque el inyector está reduciéndose. ¿Qué puede estar causando esto? La lectura de una mezcla rica. Pueden ser varios factores. Uno, puede ser que uno de nuestros inyectores no esté sellando. ¿Qué quiere decir? La computadora en su punto exacto le manda señal al inyector. En el inyector tenemos una señal positiva y una señal negativa, 5 voltios. Entonces, en un punto exacto, la computadora tira una señal intermitente para que ese inyector abra. Pero internamente tiene que tener unos sellos en el cual no permita que salga más combustible. Entonces, internamente, a veces los inyectores se rompen y genera un goteo constante. Y ese combustible es el que está leyendo nuestro sensor de oxígeno, que está entrando más gasolina. Otro motivo puede ser el sistema EVAP. El sistema EVAP es el que va en el tanque de combustible y este permite que los gases residuales del tanque de combustible se vayan a la admisión, así haciendo un reciclaje y ayudando así al medio ambiente. Para eso sirve nuestro sistema EVAP. Entonces, en el sistema EVAP están comprendidos varios sistemas, varios componentes. Por ejemplo, tenemos la válvula de ventilación, el canister, tuberías, tenemos la válvula de purga. Todo están relacionados y como son gases inflamables, ingresan a la admisión. Esto genera una mezcla rica detectada.